¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Esto es Maxterio y el día de hoy lo traigo al canal el caso de un famoso asesino conocido como el Hijo de Sam. Así que sin más, vamos a ver qué tal. Richard David Berkowitz, nacido en Brooklyn el 1 de junio de 1953, con el nombre de Richard David Falco. Sus padres biológicos eran Betty Brother y Joseph Clayman. Richard fue el resultado de un amorío entre un hombre casado y una camarera que mantenían una aventura. Joseph se negaba a reconocer al niño, a Richard, y presionó a Betty para que lo entregaran a adopción poco tiempo después de haber nacido. Así fue como dejaron a Richard en un orfanato y a las semanas fue adoptado por una pareja judía que vivía en el Bronx, en Nueva York, y lo rebautizaron como David Richard Berkowitz. Sus nuevos padres eran cariñosos, trabajadores y le demostraban mucho amor. Pero, aún así, su infancia era descrita como problemática, no por sus padres adoptivos, sino por razones psicológicas y emocionales, como lo serían sus sentimientos de abandono, ya que recuerden que fue adoptado unas semanas después de haber nacido, cosa de la que él se enteró apenas en su adolescencia. Fue algo que le causó un gran shock emocional y dificultó un poco su vida, digamos. Richard desde pequeño tenía problemas de autoestima y sentía una necesidad excesiva de llamar la atención. También decía que no sentía que encajara ni entendía cuál era su lugar en este mundo. Al enterarse de que fue abandonado por su madre biológica, se sintió, digamos que, traicionado. También tenía tendencias antisociales ya desde niño. Mentía frecuentemente, era agresivo con los compañeros de su escuela y robaba cosas sin sentido alguno, solo por hacerlo y llamar la atención. Y las cosas no terminan ahí. Richard era un niño bastante complicado. Y en su niñez tenía sus cositas. Richard era un pequeño piromano. Él tenía un diario donde anotaba prácticamente todo, incluyendo todos los incendios que comenzó. O sea, desde su niñez hasta su adultez, registrando en él más de 1400 incendios provocados sin razón alguna. Que por cierto, el tema piromanía es un rasgo muy común en futuros asesinos y psicópatas de ese tipo. Todos, bueno, no todos, pero la mayoría comienzan igual. No solo el tema de la piromanía, le gustaba maltratar animales en su niñez y, como si fuera poco, a los 14 años perdió a su madre adoptiva debido al cáncer. Ella era la persona más cercana y estable en su vida. Luego de su muerte, Richard se volvió aún más aislado de lo que era, más inestable y violento. Su padre adoptivo se podría decir que lo abandonó a rienda suelta. Luego de la muerte de su madre, un tiempo después, se volvió a casar, se fue de Nueva York, se mudó a Florida y lo dejó solo allá en New York, lo cual aumentó sus sentimientos de abandono y soledad, ya que los sentimientos de Richard también giran en torno a sus seres queridos y conocidos. Y ya ahora vamos a ir pasando un poquito a lo que sería su vida adulta. En 1971, Richard ya tenía unos 18 años y decide unirse al ejército de los Estados Unidos, donde lo enviaron a Corea del Sur, aprendió a usar armas y volvió a su país en 1974 con una baja honorable. Una vez volvió a Estados Unidos, intentó encontrar a su madre biológica, cosa que logró, e incluso se juntaron a charlar. Pero la verdad es que fue para mal. Luego de hablar con ella y conocer los detalles de su abandono, se sintió muy traicionado, más de lo que se sentía anteriormente. Él tenía la esperanza de que tuvieran algún otro motivo oculto para dejarlo en un orfanato, pero no fue como él se lo esperaba. Richard vivía solo, trabajaba como cartero y llevaba una vida muy solitaria. Como mencioné anteriormente, era una persona con una vida social casi escasa,
comenzó a experimentar un desequilibrio mental, creía que los perros le hablaban, decía que un demonio lo estaba guiando en su vida, y a partir de 1975, Berkowitz comenzó a empeorar con sus delirios. Decía que el perro de su vecino estaba poseído. Estaba poseído por un demonio que le daba órdenes y órdenes de matar además. Según decía, este demonio se comunicaba a través del perro. El perro era un labrador negro llamado Harvard y su dueño era Sam Carr, el dueño del perro. Era un mensajero del diablo al que le debía de obedecer, según decía, y el demonio se refería a sí mismo como Sam. Decía que él, o sea Richard, era su hijo, o sea que de ahí viene su famoso apodo, el hijo de Sam. Ya en 1976 se salió de control, comenzó su ola de asesinatos, siendo el primero el 29 de julio de 1976. Sus víctimas fueron dos jóvenes, llamada Donna Lauria y Jody Valenti, unas jóvenes de 18 y 19 años. Donna y Jody venían de pasar el rato con sus amigos y estaban regresando al edificio donde vivía Donna. A eso de las 1:20 de la madrugada, llegan al edificio y se tuvieron unos minutos para conversar antes de que Donna subiera. Algo tranquilo, pero ya luego de un rato, Donna iba a salir del auto y mientras veía la puerta, un hombre sale de la oscuridad. Se acerca a la ventana al lado del pasajero, ya donde Donna estaba saliendo. El hombre saca una pistola y sin piedad alguna le dispara 5 veces a quemarropa. A través de la ventana, Donna recibió un tiro mortal en la espalda, lo cual hizo que muriera en el acto. En cuanto a Jody, recibió un tiro en el muslo derecho y quedó un poco malherida. El asesino huyó rápidamente de la escena, sin decir ni una sola palabra, solo disparó y se fue. Jody no llegó a ver la cara de Richard, así que no hay ni una sola pista sobre su apariencia. La policía pensó que se trataba de un intento de robo o un ataque al azar, que en esos momentos, en esos tiempos, eran un poco comunes por esas partes. Bueno, aparte de la apariencia de Richard, no hay ni una sola pista como tal, pero la policía encontró casquillos de una pistola calibre 44, una pista muy importante para conectarlo con futuros crímenes. Okay. Los medios y la policía pensaban que esto era solo un ataque random, como les comenté, otro caso de violencia callejera, cosa que estaba muy fuera de control en esas épocas, era algo bastante común aunque no lo crean, hasta que fueron ocurriendo más casos con la misma similitud, con el mismo modus operandi, por ejemplo como lo sería su segundo ataque. El 23 de octubre del 76, Richard se acercó a una pareja que estaba tranquilamente en su auto. Como la última vez, se acercó en la ventana del pasajero y disparó varias veces contra ellos sin piedad alguna. Esta vez, ninguno murió. Las víctimas fueron Carl y Rosemary, salieron con vida. Carl recibió una bala en la cabeza, dejándolo bastante grave, pero por suerte logró recuperarse, no perdió la vida y luego de ser atendido, pero su pareja salió ilesa físicamente, pero quedó traumatizada. Y bueno, otro caso sin pistas sobre la apariencia de Richard, pero esta vez la policía comenzó a sospechar, ya que encontraron los mismos cartuchos que la última vez. Empezaron a relacionar casos, a pensar que podría ser un psicópata, un asesino loco. Bueno, no hay que ser muy cuerdo para ser asesino, la verdad. Richard en total realizó unos 13 ataques a parejas, dejando a unas 7 personas heridas y a 6 muertos detrás. Su último ataque fue el 31 de julio de 1977, en Brooklyn. Robert y Stacy, una pareja de 20 años, tenían una cita en el parque, hasta que Richard llega, saca un arma y dispara todas sus balas contra la pareja en el auto. Stacy recibió heridas que le causaron la muerte en el momento, pero Robert quedó con vida. Aunque fue gravemente herido, recibió disparos que le causaron un daño permanente, dejándolo parcialmente ciego. Ojo, porque esta vez hubo un testigo. David
hubo un testigo. Richard tenía un auto con el que se dirigió al parque y donde se encontró a sus víctimas, obviamente. El testigo que vio el auto de Richard lo vio ilegalmente estacionado, por lo cual anotó la matrícula del auto y se lo dijo a la policía. Entonces la policía relacionó el auto con el caso y se pusieron a investigar quién era el dueño, dónde vivía y demás. La pista de ese hombre fue crucial para rastrear a Richard. Unos 10 días después de su último ataque, al día de agosto de 1977, Richard es arrestado. La policía llevaba acechando su casa en busca de pistas para arrestarlo desde el día del incidente, su último incidente. Bueno, el 10 de agosto vieron por la ventana a Richard cargando un rifle y esa fue la excusa perfecta para atraparlo. Cuando Richard salía de su casa para irse a trabajar, la policía lo atrapa y en ese momento él les dice: bueno, ya era hora de que me atraparan, ¿no? Richard no puso resistencia alguna y se entregó sin problemas. La policía encontró en su auto un rifle semiautomático con mapa con escenas marcadas que serían los lugares donde él atacó, o sea, con cada una de sus víctimas, una carta sin enviar que iba dirigida al jefe de la policía. Iba con un tono burlón por no haberlo atrapado aún y algunas ideas para sus futuros ataques. Además, en su apartamento se encontró un diario donde registraba todos los incendios que Richard había provocado desde que era un niño. Como les comenté antes, ese diario marcaba más de 1400 incendios y además encontraron escrituras un poco confusas, dibujos de muñecos y nombres de futuras víctimas. A que cuando lo interrogaron, Richard confesó todos sus crímenes sin vacilar. Explicó cada ataque con detalle y decía ser obligado por una fuerza demoníaca que se comunicaba a través del perro de su vecino Sam. Afirmaba ser el hijo de Sam, o sea, del demonio Sam, un siervo del mal, y que no podía negarse a las órdenes que le daban las voces en su cabeza. Fue declarado culpable, su abogado alegaba demencia, pero fue declarado mentalmente apto para ser juzgado por un panel de psiquiatras. Se declaró culpable de todos los asesinatos y de los intentos de homicidio. Richard fue sentenciado a 6 cadenas perpetuas, una por cada asesinato. Sus primeros años en prisión fueron un tanto problemáticos, era atacado constantemente por otros presos y en una ocasión lo apuñalaron en el cuello y casi pierde la vida. Ya en 1987 dijo haber tenido una experiencia espiritual con una Biblia abandonada que encontró en su celda. Comenzó a leer y se hizo evangélico. A partir de eso, cambió su apodo de El Hijo de Sam a El Hijo de la Esperanza. Comenzó a escribir cartas y artículos religiosos, se unió a programas cristianos que habían ahí en la prisión. Participa en mentorías para otros reclusos y dice arrepentirse de todos sus actos. Richard no tiene acceso a internet, pero le crearon una página web gestionada por un grupo cristiano. En ella publica reflexiones, cartas y mensajes religiosos que hace ahí en prisión. David pidió libertad condicional unas 11 veces desde el 2002, cosa que le negaron todas las veces obviamente, y él dice que no quiere salir de prisión, ya que acepta su castigo y sabe que se lo merece, pero lo hace por obligación legal, no es que él quiera salir. Al día de hoy, Richard sigue vivo, actualmente tiene unos 72 años. Está en la prisión estatal de Shawangung, no puedo pronunciar eso, perdón. Actualmente padece de problemas cardíacos y otros problemas de salud debido a la edad, ya que es un hombre mayor. Y poco más. Así que hasta acá el video de hoy, gente. ¿Qué les pareció? Espero que les haya gustado. Si tienen alguna idea para un próximo video o alguna opinión sobre este video, pueden dejarla tranquilamente en los comentarios. Así que gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, gente. Adiós. Espero que les haya gustado.